Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias, Señor, porque podemos estudiar tu palabra. Gracias porque es un tesoro que hemos recibido de ti. Y queremos, Señor, agradecértelo muchísimo, Señor. Gracias porque podemos conocer acerca de ti, acerca de tu Hijo Jesucristo, acerca del Espíritu Santo. Tantas cosas, Señor, que podemos aprender, descubrir, y no solamente mentalmente, sino aplicarlo a nuestra vida. Y te pedimos que en esta mañana tú nos hables a través de tu palabra, que podamos, Señor, aprender juntos, salir fortalecidos como iglesia, salir fortalecidos como hijos tuyos, como creyentes, y preparados, Señor, para lo que está fuera y para el día a día. Te pedimos, Señor, que nos hables, y te pedimos también, Señor, que nosotros escuchemos y abramos nuestra mente y nuestro corazón a ti. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a seguir con nuestra serie en Primera de Juan. Ya casi estamos terminando Primera de Juan. Ya vamos por el capítulo 5. Y si recordáis, hace 2 semanas nos habíamos quedado en el versículo 5 con una pregunta. Y lo voy a volver a leer para que refresquemos un poco la memoria. Que dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Vale? Entonces, en esta pregunta había mucha chicha, como vimos hace 2 semanas, pero realmente la clave de todo está en Jesús, el Hijo de Dios. Es la clave para nuestra victoria, es la clave de nuestra salvación, es la clave de todo lo que creemos realmente. Sin Jesucristo no hay nada de nuestra fe que se pueda sostener. Por eso, en el pasaje de hoy, que va a ser de los versículos del 6 al 9, lo que vamos a ver son las credenciales de Jesús. El testimonio acerca de Jesús. ¿Quién es este Jesús? Y realmente no vamos a ver nada nuevo, porque durante toda la carta Juan ya ha estado indicándonos, ya ha estado diciéndonos quién es Jesús. Jesús es aquel que es completamente hombre y completamente Dios. Jesús el Cristo, Jesús el ungido, Jesús el Mesías. Entonces, las dos cosas al mismo tiempo. No hay una dualidad y hay esa pelea con los falsos maestros que negaban o bien su naturaleza humana o bien su naturaleza divina, y vemos que las dos son una realidad. Pues voy a hacer primero una lectura rápida de los 4 versículos que tenemos hoy y luego vamos a ir viendo cositas. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Un pasaje muy corto, un pasaje con mucho contenido realmente, pero además un pasaje polémico, como vamos a ver en esta mañana. Porque tenemos 4 versículos, pero tenemos un problema con uno de los 4 versículos, con el versículo número 7, acerca de los 3 testigos celestiales. Entonces, voy a intentar no complicarlo demasiado, ¿vale? Hacerlo lo más sencillo posible y no liarme en tecnicismos ni cosas de estas para no aburriros, pero sí quiero decir algunas cuantas cosas acerca de este versículo, también conocido como la coma juanina. Entonces, en primer lugar, hay que decir que en el comentario que estamos siguiendo como guía para las predicaciones, el versículo este simplemente lo salta prácticamente diciendo una frase así como los expertos no confían en que este versículo estaba en el canon primigenio, digamos, en el principio, en el original. Y a mí esto es una cosa que me decepciona muchísimo de un comentario, y es que me diga una cosa que no está en la Biblia y que no me explique por qué.
Entonces digo, bueno, pues vamos a explicar un poquito por qué. También esto es una de las primeras cosas que Ken me enseñó cuando hacía discipulado conmigo. Uno de los primeros días me acuerdo que me cogió y dice, bueno, ¿cómo lees la Biblia y tal? Y yo, bueno, pues intento leerlo más o menos de vez en cuando. Ya sabes que al principio, cuando eres joven, pues tampoco tienes tanta lectura de la Biblia como deberías. Y bueno, que me animaba a seguir leyendo todos los días y entonces pues me preguntaba acerca de diferentes cosas y me enseñaba. Y cuando tocamos el tema de la Trinidad, decía, bueno, pero no había un versículo que hablaba acerca de la Trinidad muy claramente. Y entonces pues fuimos a este pasaje precisamente, a la primera de Juan 5:7, y Ken mismo me enseñó que este pasaje seguramente no estaba en los manuscritos originales. Y efectivamente, pues yo he estado viendo, leyendo y demás, y realmente es lo que dicen los eruditos. Por ejemplo, John Stott dice lo siguiente: en su totalidad debe considerarse como una glosa, es decir, un añadido, al igual que las palabras en la tierra en el versículo 8. Las palabras no están en ningún manuscrito, versión ni cita en griego anterior al siglo XV. Aparecen por primera vez en un oscuro manuscrito latino del siglo IV y lograron entrar en la versión autorizada porque Erasmo, con reticencia, los incluyó en la tercera edición de su texto. Bueno, entonces, quedaos con estas frases. En primer lugar, que es un añadido, que también hay un trocito del versículo 8 que también sería un añadido, que no está en ningún manuscrito hasta el siglo XV y que hay otros textos del siglo IV que lo mencionan. Y que Erasmo lo incluye en el Nuevo Testamento con reticencias, ¿vale? Que lo incluye como por obligación casi. Esto por una parte. Por otra parte tenemos a Bruce M. Metzger, que dice lo siguiente: un manuscrito del Nuevo Testamento completo que data de finales del siglo XV o principios del XVI es el primer manuscrito griego descubierto que contiene el pasaje relativo a los 3 testigos celestiales. Y con esto realmente podemos llegar a la conclusión de que si realmente el manuscrito que se encuentra es del siglo XV o XVI es muy, muy antiguo y no se ha encontrado ningún manuscrito antiguo, pues entonces podríamos decir que la gran mayoría de los eruditos actuales están de acuerdo en que el versículo 7 que ha llegado a nuestras Biblias no estaba en los manuscritos originales. Y esta maravillosa frase tan genial la dice David Martín Duarte, uno de los grandes eruditos de la historia. Y podríamos dejarlo así, pero no me voy a quedar ahí. Voy a decir algunas cuantas cosas más. Y es que, aunque es cierto que la mayoría de los eruditos se posicionan en contra de este versículo, no es cierto que haya una unanimidad. Sí que hay personas creyentes bastante confiables, que piensan que esta coma juanina, este versículo 7, sí estaba en los escritos originales. Y voy a poner 3 ejemplos. Matthew Henry, famoso por su comentario de la Biblia, un hombre del siglo XVIII. Robert Louis Dabney, que es uno de los mayores escritores de la Iglesia presbiteriana en el sur de los Estados Unidos, que es del siglo XIX. Y Edward F. Hills, que es del siglo XX. Además de los hermanos que escribieron la Confesión de Fe de Westminster, todos ellos estaban convencidos de que este versículo estaba en el original. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay esta diferencia de opiniones entre John Stott o Metzger y estas personas de aquí? ¿Cuál es la división? ¿Cuál es el problema? Pues evidentemente, en primer lugar, que tenemos esos manuscritos que son muy recientes, muy recientes, digamos, en el tiempo. Y quería deciros solamente unas palabras acerca de Edward F. Hills. Edward F. Hills, quizás uno de los menos conocidos de los 3 para nosotros, era una persona muy, muy, muy estudiosa. Y es muy interesante lo que ocurrió con él. Este señor se graduó
summa cum laude, es decir, con todos los elogios, en la Universidad de Yale. Tuvo el doctorado en el Seminario Teológico de Westminster. Hizo un máster en el Seminario Teológico de Columbia. Fue doctor en crítica del Nuevo Testamento en Harvard. Pero este señor fue rechazado por los críticos de la Biblia, con aquellos que decían qué estaba en la Biblia y qué no. Y os explico por qué no le aceptaron. No le aceptaron porque este hombre, Edward F. Hills, tenía un prejuicio. Pensaba que la Biblia es la palabra de Dios, que es inerrante, que no contiene errores. Y precisamente por eso no fue aceptado. No tuvieron en cuenta su opinión, porque este hombre no estaba dispuesto a quitarse todos los prejuicios, entre ellos que la Biblia es palabra de Dios perfecta, que no contiene error. Y eso le apartó de los eruditos, que son los que dicen, este versículo está en la Biblia, este versículo no está en la Biblia. Y yo me pregunto, ¿quién me llama más la atención o quién me llama más a confianza de los dos grupos? Aquellos que dicen que simplemente hay que estudiar los pasajes de la Biblia de una forma científica y fría, o aquellos que creen que la palabra de Dios es fiel e inerrante. Además de esto, existen varias evidencias de que esto es así, es decir, que este pasaje estaba en las Escrituras por evidencias internas y externas. Y vamos a responder a una de las cosas que dijo nuestro querido amigo John Stott. ¿Por qué Erasmo aceptó el texto? Primero, ¿quién era Erasmo y por qué Erasmo es importante? Erasmo era un erudito, quizá el mayor erudito del siglo XVI, el que más sabía acerca de manuscritos de toda la cristiandad. Y Erasmo era el que recopiló todos los manuscritos que pudo para formar un canon del Nuevo Testamento en griego. Entonces esa era su gran labor, reunir todos los manuscritos para tener un texto en griego que pudiera servir para las futuras traducciones. No fue el único que lo hizo, hubo varios, pero él fue el más conocido, el más importante. Efectivamente, como dijo Stott, en sus primeras dos versiones, Erasmo no incluyó 1 de Juan 5:7 porque no había encontrado ningún manuscrito griego que dijera esto de los tres testigos celestiales. No lo había encontrado. Aunque en las versiones en latín sí que aparecía. Incluso en versiones en latín desde el siglo VIII. Finalmente encontró ese manuscrito. Y es el manuscrito 61. Para aquellos que quieran mirarlo en internet, el manuscrito 61 es el manuscrito que encontró Erasmo. Y no solamente eso, sino que le convenció bastante. La historia era más o menos así. Erasmo recopila, no incluye a este versículo, y la gente, sobre todo de las iglesias del oeste, del occidente, de Italia, de España, de Francia, empiezan a decir, oye, perdona, Erasmo, ¿por qué no has incluido 1 de Juan 5:7? Y él dice, porque no están los manuscritos griegos. Es que yo estoy buscando los originales griegos y los manuscritos griegos no están. Pero si encuentro un manuscrito griego que lo contenga, lo pondré. Y un poco después, unos años después, lo encontró. Y en 1522, Erasmo, en su tercera edición, incluyó el texto. Y después aparecieron varios textos más que también lo incluían. Vamos a ver algunas evidencias externas. Metzger, uno de los que hemos hablado antes, tuvo que reconocer que finalmente no solamente apareció ese manuscrito del siglo XVI, sino que también aparecieron manuscritos en griego del siglo XII y del siglo XIV. En total, los manuscritos 61, 88 y 629, y contenían la carta completa de 1 de Juan, incluido este versículo. También aparece citado el versículo en documentos y cartas de la Iglesia primitiva de los siglos IV, V y VI. Fue citado
por obispos importantes como Cipriano de Cartago y algunos obispos españoles como Prisciliano e Idacio Claro. Y esta cita fue usada durante esos siglos, fue relevante precisamente porque sirvió para luchar contra una herejía que venía de los pueblos vándalos, que eran herejías de tipo arriano. He puesto ahí quienes negaban la deidad de Cristo, no exactamente negaban la deidad de Cristo, sino que decían que Cristo no era un Dios como el Padre, sino que era un Dios menor, un Dios creado por el Padre de categoría inferior, y que la Trinidad evidentemente no podía ser. No podían ser Padre, Hijo y Espíritu Santo una misma cosa. De ninguna forma podían admitir eso. Por eso, los obispos de aquel momento utilizaron el versículo de 1 de Juan 5:7 como evidencia de que la Trinidad era real. Y aparte de esto, tenemos algunas evidencias internas dentro del pasaje. Y ahora, esto es un poco difícil de entender hasta que lo veamos después, ¿vale? Pero lo voy a decir de momento para que luego lo tengamos en cuenta. Si eliminamos el versículo 7, aparece una extraña repetición en los versículos 6 y 8 sobre el Espíritu. El Espíritu aparece seguido 2 veces, pero lo curioso de la repetición no es que aparezca eso así, sino que la repetición, como debe ser en un texto bíblico, aparece 3 veces. Debería aparecer el Espíritu en 3 ocasiones. Si quitamos el versículo 7, solo aparece en 2. Y es algo que no es habitual en la palabra de Dios. Luego tenemos otro problema, y es que, igual que John Stott nos decía que la parte en la tierra del versículo 8, que no aparece, sí aparece en muchos manuscritos que habían quitado 1 de Juan 5:7. Y si habla de la tierra, si hay 3 testigos en la tierra, es para compararlos con los 3 testigos celestiales. No tiene sentido que diga en la tierra si no hay otros testigos en otro lugar. Por otro lado, cuando dice en el final del versículo 8, y estos 3 ¿concuerdan con qué? Uno podría decir, concuerdan entre sí, entre los 3, pero no se está refiriendo a eso. Si vamos al original griego vemos que no dice eso. Dice que estos 3 concuerdan con uno. Y ese uno está en el versículo 7, que si lo quitamos pierde el sentido. Otra pista más que nos da el pasaje, la forma de expresarse del versículo 7. Si hubiera sido un añadido de alguien que se ha puesto a copiar 1 de Juan y luego se ha inventado el versículo 7, hubiera utilizado la fórmula que siempre se ha utilizado: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, utiliza el verbo. Y esa expresión es una expresión típica y solamente lo utiliza Juan, lo que le da bastante autenticidad. Y por otro lado, es prácticamente imposible añadir algo a la Escritura y que la gente no se diera cuenta. Era algo tremendamente difícil. Mucho más sencillo es que falte algo, pero incluir en la Escritura es muy, muy, muy difícil. Y además de todas estas evidencias, hay una evidencia gramatical. Y es que en el griego original, el espíritu, el agua y la sangre del versículo 8 aparecen con género neutro. Y dices, ¿esto qué tiene que ver? Pues fijaos, deberían aparecer con género neutro, y aparecen en masculino. ¿Por qué? Lo utilizan como si fuera alguien, una persona. Y esto solo tiene sentido si estuviera referido al Padre y al Hijo del versículo 7. El Espíritu siempre aparece en neutro. De hecho, en el versículo 6, que habla del Espíritu, y habla como el Espíritu como testigo, que podría decir, lo trata como una persona, pero el género que le pone es neutro. Entonces, el utilizar el género masculino en el versículo 8 implica que tiene que haber algo masculino antes, cosa que no lo hay si no tienes el versículo 7. Entonces el versículo 7 tiene que estar sí o sí. Por tanto, el versículo 7 es verdad
y es la pura verdad, que es el versículo de la Biblia, o por lo menos del Nuevo Testamento, con menos apoyo textual. Pero no carece del mismo. Tiene apoyo textual. ¿Menos que otros pasajes? Por supuesto, pero tiene apoyo textual. La eliminación del versículo implica una serie de problemas que a mi juicio son insalvables. El gramatical es clarísimo. La evidencia de que Juan ha escrito el verbo también lo es. La dificultad de añadir en vez de quitar también lo es. Y además, no solamente eso, algunos eruditos dicen que hay una explicación de por qué se elimina 1 de Juan 5:7 en los textos griegos. Y es que durante el siglo II y III había una lucha contra dos herejías muy importantes, que fueron el sabelianismo. Ahora vais a decir, ¿el sabelianismo eso qué es? El sabelianismo y el patripasianismo. ¿Y estas palabras tan raras qué significan? Los del sabelianismo pensaban que Padre, Hijo y Espíritu Santo eran idénticos. No había diferencias entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el patripasianismo era algo parecido. Pensaban que daba igual mezclar las tres personas de la Trinidad. Es decir, podían decir que el Padre había muerto en la cruz. ¿Vale? Entonces, al tener que luchar contra esta herejía, algunos cristianos eliminaron este versículo que podía ser malinterpretado para no tener que tenerlo ahí. Eso fue un problema solamente en Oriente, donde estaban los textos en griego, pero no en Occidente, donde estaban los textos en latín. Por eso en latín estaba y en griego no. Otros dicen que que la causa pudo ser el problema con Orígenes, uno de los falsos maestros que hicieron muchísimo daño en la Iglesia en los primeros siglos y que también iba por estas corrientes y que pudo haber influido bastante en la eliminación de este versículo. En cualquier caso, esto es para mí importantísimo. Yo creo firmemente en la providencia de Dios. Creo que Dios mantiene su palabra. Y si la palabra de Dios con este versículo incluido ha llegado hasta nosotros, es porque Dios lo ha permitido. Y de ahí es muy difícil sacarme. Por mucho que vengan escuelas, teólogos, expertos, a decirme que eso no está en la Biblia. Porque Dios ha permitido que a pesar de todo llegue hasta hoy. El versículo se ha utilizado a lo largo de los siglos y no tiene sentido creer que Dios ha permitido su presencia durante tantos años si no es un texto inspirado. Por tanto, no encuentro motivo suficiente para omitir el versículo de la predicación, por lo cual, pues, tenéis que saber que esta predicación no sigue la línea que Timoteo Blasco pone en el comentario bíblico que estamos siguiendo. Pero entonces, vamos a ver ahora por qué este versículo sí va a funcionar. Y quiero que me escuchéis atentamente, ¿vale? Voy a quitar esto de aquí, así. Vamos a ir viendo el texto, pero quiero que lo veáis en el original. ¿Vale? Esta es una traducción literal, palabra por palabra, del griego. Y lo vamos a leer otra vez. Este es el que viene mediante agua y sangre, Jesús Cristo, no en el agua solo, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es el que testifica, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que testifican en el cielo: el Padre, el Verbo y el Santo Espíritu. Y estos tres uno son. Y tres son los que testifican en la tierra: el Espíritu y el agua y la sangre. Y los tres en el uno son. Si el testimonio de los hombres recibimos, el testimonio de Dios mayor es, porque este es el testimonio de Dios que ha testificado sobre el Hijo de Él. Como veis, la versión que tenemos en la Reina Valera es prácticamente idéntica. Pero hay algunos matices que nos van a ayudar al estudio en esta mañana. Por eso voy a dejarlo ahí puesto, para que podáis comparar en todo momento lo que tenemos en la Biblia nuestra y lo que está escrito en el griego original. Como hemos dicho desde el principio, la base
de la fe cristiana es la persona de Jesucristo, ¿vale? Entonces, si la persona de Jesucristo está en entredicho, la base de nuestra fe se puede tambalear, claramente. Mirad lo que dice 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11. 1 Corintios 3, 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento para la Iglesia que Jesucristo. Es el fundamento que está puesto y no hay otro. Si eliminamos a Jesucristo, si ponemos en duda a Jesucristo, es cuando toda la cristiandad se tambalea. Si alguien quiere atacar a los cristianos, solo tiene que atacar a quién es Jesús. Y por eso nos encontramos hoy en día en las diferentes escuelas herejes, podríamos decir, que realmente lo que hacen es atacar a Jesús, cambiar a Jesús, ponernos un Jesús diferente al que está en las Escrituras, poner en duda las Escrituras que hablan acerca de Jesús, poner en duda todo lo que se refiere a Jesús como el siervo fiel, completamente hombre y completamente Dios. En el versículo 6 tenemos entonces que Jesucristo vino mediante agua y sangre. Y esto parece un tipo de lenguaje que nos suena raro, ¿verdad? Decir que vino mediante agua y sangre. ¿Por qué se expresa así Juan? Porque Juan estaba contestando a los falsos maestros. Y los falsos maestros decían, estaba utilizando su propio lenguaje, ¿vale? Ellos decían que Jesucristo solamente había venido mediante el agua. ¿En qué sentido? El agua representa el bautismo de Jesús. Los falsos maestros pensaban que Cristo descendió sobre el Jesús humano en el bautismo y que durante todo su ministerio estuvo posado sobre Jesús y solamente hasta antes de la cruz, momento en el que Cristo se separó de Jesús y fue Cristo hombre el que murió, Jesús el que murió, porque Cristo, Dios, no puede morir. Entonces esa es la herejía que estaban enseñando. Por eso decían, ha venido solamente mediante el agua. Pero aquí Juan insiste, vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Y qué es la sangre? La muerte en la cruz. ¿Vale? El bautismo de Jesús, efectivamente, Jesús empezó su ministerio, hubo un bautismo. Además, en el bautismo ocurrieron cosas, como vamos a ver, muy, muy importantes. Y Jesús, Cristo, ¿vale? Jesucristo también era Jesucristo en la cruz. Jesús, hombre y Dios, fue clavado en la cruz y murió. Y por supuesto, luego resucitó. Pero esto es una realidad. Jesús murió en la cruz. También hay otras personas que piensan que esta referencia al agua y la sangre también puede hacer referencia a lo que ocurrió en la cruz misma. En esta línea está Agustín de Hipona. Pero aunque no es quizá el punto que está aquí Juan diciendo, pero sí que nos dice alguna cosilla. Vamos a leerlo en Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Versículo 34 y 35. Juan, capítulo 19, 34 y 35. A ver si no se me quedan pegadas las hojas. Vale. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Es curioso este enlace, porque realmente nos habla otra vez también del testimonio, de que realmente hay testimonio de que esto ocurrió. Y podría haber una parte de esto realmente, en que esa agua, esa sangre que salió de Jesús cuando fue traspasado por la lanza, y que Juan vio, y que Juan fue testigo de ello, nos habla de una realidad, de la realidad de la muerte de Jesús en la cruz, siendo, como hemos dicho, Dios y hombre.
al mismo tiempo. Entonces, claramente, aquí Juan se está enfrentando a su gran rival en este momento, que es Cerinto, del que hemos hablado varias veces, y le está diciendo: no tienes razón. Lo que estás diciendo es una mentira, es una falsedad. Y lo recordamos porque lo hemos visto durante mucho tiempo en esta carta. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Capítulo 4, versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, ¿vale? El que habéis oído que viene, etcétera, etcétera. Y también en el mismo versículo 5 de este capítulo: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, el bautismo, la muerte de Jesús, están allí, y además el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Juan ya nos ha hablado antes de un testimonio de los apóstoles. Los apóstoles han dado testimonio, los primeros 3 versículos de la primera carta de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Los apóstoles habían sido testigos, efectivamente, de lo que Jesús había hecho, de quién era Jesús y por dónde había pasado Jesús. Pero ahora el testigo divino es el Espíritu Santo. El Espíritu, que además no dice cualquier cosa de él, sino que dice que el Espíritu es la verdad. No dice la verdad, sino que es la verdad. El testimonio del Espíritu Santo es muy, muy importante. Y esto nos va a llevar otra vez al Evangelio de Juan. Id a Juan, capítulo 15, acompañadme, capítulo 15, versículo 26. Juan, capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Aquí tenéis este doble testimonio, el de los apóstoles y el del Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, y va a ser un testigo clave. El Espíritu, como vemos entonces, va a aparecer 3 veces. Esto, como dije antes, es algo típico de la Biblia. El Espíritu aparece aquí. Primero, el Espíritu de verdad. El Espíritu es la verdad. Versículo 7. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo también son testigos. Y estos 3 son uno, porque el Espíritu Santo es Dios. Y en el versículo 8, el Espíritu también da testimonio en la tierra. ¿Vale? 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Esta triple mención del Espíritu Santo es muy importante, porque cada vez que recalcamos algo en la Biblia se repite 3 veces. 3 veces. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Entonces vamos a ir ahora a este versículo 7. A los 3 testigos del cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos 3 tienen que dar de alguna forma testimonio de Dios.
de Jesús. Tienen que dar testimonio de Jesús. ¿En qué manera dan testimonio de Jesús el Padre, el Verbo mismo y el Espíritu Santo? Pues muy sencillo. Vamos al episodio del bautismo. Mateo capítulo 3 y vamos a ir al versículo 17. Mateo capítulo 3, versículo 17. Estamos en el bautismo de Jesús. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién está hablando aquí? El Padre. El Padre está dando testimonio de Jesucristo. Es el testimonio que el Padre da y lo da en el bautismo de Jesús. Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Este hombre que veis es mi Hijo amado, es Dios. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien tengo ese amor especial, esa unión especial. Ese es mi Hijo. Y lo dice una voz del cielo, el Padre. El Hijo, el Verbo. ¿Qué pasa con el Verbo? ¿Jesús dio testimonio de sí mismo? Juan, capítulo 8, versículo 14. Juan, capítulo 8, versículo 14. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Jesús da testimonio de sí mismo, y no solamente con sus palabras. Sigamos un poquito más atrás al capítulo 5, versículo 36. Dice: Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Que el Padre me ha enviado, el enviado de Dios, el ungido de Dios, el Cristo. ¿Vale? Jesús, el Cristo. Y Jesús da testimonio de sí mismo, no solamente con su enseñanza, no solamente con lo que dice y discute con los fariseos, sino además con todos sus milagros, con todas sus obras y finalmente con su propia vida y muerte en la cruz del Calvario y mucho más todavía con su resurrección. El Señor, Jesucristo, da testimonio de sí mismo. El Padre da testimonio del Hijo. El Hijo da testimonio de sí mismo y el Espíritu Santo también. En este mismo capítulo 5 de Juan, en el versículo 39, Juan 5:39, recordamos de dónde vienen las Escrituras. ¿Quién inspira a los escritores de la palabra de Dios? ¿Quién les inspira? El Espíritu Santo. Y dice aquí Jesús: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo, dan testimonio de Jesús también. El Espíritu Santo está dando testimonio. El Consolador, como hemos leído antes, que iba a venir sobre la Iglesia, ese da testimonio de Jesús. Nos recuerda las palabras de Jesús. Es muy importante. Tenemos un triple testimonio desde el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo dan testimonio de que Jesucristo es quien dice ser. El hombre y Dios. Ambas cosas. El enviado, el Cristo, el ungido, el que tenía que salvarnos. Esto está testificado por 3 veces en el cielo. Los 3 son uno. Esto también es muy importante. Al decirnos esto, no solamente son testigos, sino que nos dicen que hay una unidad entre ellos.
El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son uno solo. Los tres son uno. Y esto es difícil de entender mentalmente, pero es una realidad porque lo dice la palabra de Dios. Y no solamente porque lo diga aquí explícitamente, porque además durante toda la carta de Juan estamos viendo cómo actúa juntamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, conjuntamente todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Simplemente aquí lo está concretando, lo está sintetizando. El Padre que da testimonio, el Verbo que da testimonio y el Espíritu Santo son uno solo, son uno. Y quedaos con el uno, porque eso nos va a servir para el versículo siguiente. Tres son los que dan testimonio en la tierra, y esto es un poco una repetición de lo que hemos visto en el versículo 6. El testimonio del que son testigos los mismos apóstoles. Ellos lo han visto. El Espíritu Santo actuando otra vez, porque el Espíritu Santo actúa constantemente durante todo el ministerio de Jesús. El Espíritu Santo, que también descendió sobre Jesús en el momento del bautismo, aparece allí y fue visto por los que estaban allí, los que dan testimonio después y los recogen en los evangelios. Luego tenemos el agua, el bautismo y la sangre, la muerte de la cruz. Y estos tres, en el uno son, o podríamos traducirlo como concuerdan en uno. Desgraciadamente, en la versión de 1960 de la Reina Valera se ha quitado el en uno, que está en el original, porque esta precisamente es la unión entre el versículo 7 y el versículo 8. Los tres, el Espíritu, el agua y la sangre, es decir, todo el testimonio de la vida de Jesús, concuerdan con el uno que es Dios. El testigo terrenal y el testigo celestial coinciden, están en el uno. Entonces esto es muy importante y por esto no se puede hacer bien, ni se puede estudiar en profundidad si quitamos un trozo del versículo, porque nos quita gran parte de la riqueza del pasaje. Es muy importante ver esta unión entre los testigos que están en la tierra con los testigos que están en el cielo, porque es Dios la unión de todo. Porque si no, estamos viendo la esfera terrenal de Jesús, pero no estamos viendo la esfera divina de Jesús, que es la que se tiene que ver en el cielo. Entonces, por eso hay un doblemente triple testimonio. Entonces, ese uno es la unión de ambos. Y es muy llamativo. ¿Habéis visto que el versículo 6 está muy relacionado con el 8? ¿Os habéis dado cuenta? Que hablan ambos del espíritu, del agua y de la sangre. Bien, pues el versículo 7 tiene mucho que ver con el versículo 9. Nos va a unir, y con esto ya vamos a ir terminando, con el versículo 9. El versículo 9 nos dice que si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. El testimonio del Padre, del Verbo y del Espíritu Santo. Pero aquí concretamente habla del Padre. ¿Por qué? Porque si nos fijamos al final del versículo 9, dice que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Acerca de su Hijo. El Padre es el que da testimonio. Aquí no se está refiriendo al Espíritu Santo, se está refiriendo al Padre. ¿Y dónde se menciona al Padre? En el versículo 7. En el versículo 7. Por eso, vamos, 6, 8 y 7, 9. Están unidos, están enlazados de una forma completamente poética, completamente armónica y completamente perfecta. No podríamos hilarlo mejor nosotros. ¿Cómo podemos creer que eso es un añadido? El que lo hizo es un genio. El que lo añadió es un genio. Porque no hay forma de cuadrarlo mejor. No hay forma de cuadrarlo mejor. Y aquí en el versículo 9 nos está diciendo quién es la fuente suprema de testimonio. La fuente suprema del testimonio es el Padre. Y tenemos otra presencia más que me he dejado para el final a propósito, del Padre en la vida de Jesucristo. Una
Está en el bautismo. ¿Y dónde está la otra? En la transfiguración de Jesús. Vamos a leerlo en el Evangelio de Lucas. Capítulo 9. Versículo 35. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Es una buena conclusión para este pasaje hoy. Jesús es el que nos permite vencer al mundo, a este sistema de pecado apartado del Señor. Jesús es el que ha vencido. Jesús es el que, siendo completamente hombre y siendo completamente Dios, pasó por el bautismo, pasó por la cruz y resucitó. Y los que hemos creído en Él, podemos vencer al mundo. Pero no estamos creyendo en una nebulosa, no estamos creyendo en una idea vaga, estamos creyendo en una cosa real, testificada con testigos supremos que no podemos superar. Si los hombres ya son testigos, y si hay 2 o 3 ya es un testimonio válido, ¿cuánto más es el testimonio de Dios mismo acerca de su Hijo Jesucristo? Entonces, tenemos que pensar, tenemos que fortalecer nuestra fe, tenemos que agarrarnos a Jesús con todas nuestras fuerzas y tenemos que luchar contra cualquier tipo de herejía que niegue que Jesús es el Jesús que tenemos en la palabra de Dios. Tenemos que estar animados a hacer esto, tenemos que estar empujados a hacer esto, tenemos que estar movidos a hacer esto y no nos podemos echar atrás. Y tenemos que estar firmes, muy firmes en Jesús, porque es la base, el cimiento de nuestra fe, como hemos visto en primer lugar en 1 Corintios capítulo 3. Si no hay Jesús, o si Jesús no es como dicen que es, no vale nada de lo que hemos creído. Pero como sí es cierto, como sí es tal cual está en las Escrituras, porque ha sido testificado por toda la vida de Jesús, porque ha sido refrendado por el Padre, por sí mismo y por el Espíritu Santo, por todo eso podemos estar 100% seguros de que nuestra fe es verdadera, que el Señor es verdadero, que el Señor es nuestro Salvador. Y eso nos tiene que dar muchísima confianza. Deberíamos salir de aquí llenos de alegría, henchidos de tranquilidad, porque realmente el Señor nos da la tranquilidad de que si hemos confiado en Él, Él nos ha salvado. Él nos ha rescatado del pecado. Él nos ha dado una nueva vida en Cristo. Y si no lo hubiera hecho, no tendríamos nada. Entonces, Él es la base de todo. Él es la base de todo. Agarrémonos a Jesús con todas nuestras fuerzas. Agarrémonos a Jesús, el Cristo, a Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a orar y a darle gracias. Señor, le damos muchísimas gracias por un testimonio tan grande, Señor. Gracias porque no creemos en tonterías ni en lo que dicen unos u otros, sino realmente en lo que tú dices, en lo que está escrito en tu palabra. Sabemos que tu Hijo Jesucristo es real. Sabemos que Él era un hombre y que también era Dios. Y sabemos, Señor, que ha tenido un testimonio durante toda su vida en la tierra y que también murió en la cruz, pagando en nuestro lugar, que pagó el precio de nuestro pecado, de nuestra rebelión. Y, Señor, queremos darte muchísimas gracias por ello. No tendremos días suficientes para darte las gracias por todo lo que tú has hecho a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por habernos dejado un fuerte testimonio para que podamos tener una fe certera, una fe firme, una fe que no se tambalea. Gracias, Señor, porque la base de todo lo que creemos es Jesucristo. Y queremos, Señor, que tú nos des ese ánimo, esas fuerzas, esa necesidad de buscar en tu palabra cada día para fortalecernos, para seguir aprendiendo juntos, para seguir animándonos unos a otros, a seguir en la fe.
para poder vencer al mundo. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.